Bueno, buenas tardes, compañeros, profesora. Somos del grupo 5 de Investigación de Mercados de la Universidad de Cuenca, tercer ciclo Comunicación. Estamos aquí con René Esquivel, director de la carrera de Marketing, igual de la Universidad de Cuenca. René, muchas gracias por aceptarnos hoy. Vamos a hacer una entrevista acerca de la investigación de mercados. Me presento, soy Alejandro Serrano. Y bueno, para empezar la entrevista, ¿qué es la investigación de mercados? Un panorama general. Bueno, muchas gracias por la entrevista, un gusto darles una mano. ¿Qué es la investigación de mercados? Pues la investigación de mercados nada más es una herramienta que nos permite conocer qué es lo que está sucediendo en un momento determinado, en un mercado determinado, qué es lo que está pasando, qué es lo que va a suceder. Básicamente es la mejor herramienta que tenemos actualmente para poder conocer cualquier cosa. Básicamente es preguntarle a la gente o a determinado mercado qué es lo que quiere, qué es lo que prefiere, cómo, cuándo y dónde se quiere. Pasando a la siguiente pregunta, ¿cuál es la importancia de la investigación de mercados? Digamos que es vital. El proceso de una investigación de mercado llega a ser tan fundamental que nos permite trabajar con cierta certeza sobre los procesos que vamos a seguir. Básicamente, no trabajar con investigación de mercados implicaría ir a ciegas en un proceso. Hola René, ¿cómo estás? Buenas tardes, mi nombre es Mateo Pereira. Mi pregunta es, ¿cuáles son los beneficios de una investigación de mercados? El beneficio más grande es tener información. Tener información me permite planificar, organizar un proceso de entrega de un servicio o de un bien a un cliente. En el momento en el que el cliente esté de acuerdo, bajo los precios y los criterios que el cliente evalúa. Son las ventajas más grandes. Ahora, si quieres, las ventajas más grandes es no cometer los errores, que sería el no contar con una investigación de mercado. Ya, ¿y usted tendría alguna recomendación para personas que están iniciando en esto de la investigación de mercados, con todo este tipo de temas? A ver, una recomendación que podría dar es que se necesita utilizar las herramientas o las técnicas, van a depender del grupo al que hagas la investigación. ¿De acuerdo? Entonces, primero utilizar una buena técnica, saber qué es lo que quieres. Si quieres información cualitativa, como te decía hace un rato, o cuantitativa. Entonces, la recomendación es adaptar el proceso de marketing, que es una serie de pasos, a lo que tú necesitas encontrar. No hay una sola forma, ni hay una mejor forma de encontrar esto. A veces necesitas mezclar las dos, a veces solo con la una es suficiente, depende mucho del objetivo que tengas. Buenos días, mi nombre es Camila Sequisiri, un gusto. Bueno, continuando con las preguntas, ¿cuáles son los problemas que se presentan al momento de realizar una investigación de mercado? De la investigación tradicional, el primer problema que se presenta es que hay ciertos temas que son sencillos o fáciles de manejar y hay otros que son complicadísimos. Hace algunos años hice una investigación, y son bastantes años de eso, hice una investigación para una empresa de lencería súper reconocida a nivel del mercado, es colombiana la empresa. Esta empresa, el reto más difícil fue preguntarles en verdad a las mujeres qué valoran en la ropa interior, porque se enfocaban en mujeres. La forma de preguntarle, la persona que debía preguntarle era súper complicado hacerlo. Ellos tenían claro de que el mercado tenía que investigarse desde adentro. Entonces eso es lo más complicado. Otro reto que es enorme en este proceso es el tema de tiempo y presupuesto. Si haces una investigación, la recomendación es que hagas una investigación. Técnicamente tendrías que hacerla cada periodo, pero es muy costoso y bastante demorado. Entonces tienes que hacerla todo el tiempo. ¿Qué implica esto? Si tú lanzas una investigación, la universidad tiene que hacer investigaciones todo el tiempo sobre las carreras, para el tema de pertinencia, por ejemplo. ¿Cuánta gente quiere seguir siendo comunicador social o ingeniero en marketing o licenciado en comunicación, como sea el título? Tienes que ver cómo se está modificando eso. ¿Cuándo tienes que hacerlo? Tienes que hacerlo todos los años. Porque si esperas a 5 años, que se termina el horizonte de ejecución de una carrera normalmente, y quieres recién ese rato hacerlo, te va a salir una investigación enorme, vas a tener muchísimas cosas. Mientras que si haces todo el tiempo investigaciones pequeñas,
puntuales sobre temas específicos o que te den información todo el tiempo. Que no necesites parar la empresa para empezarla a hacer. Entonces, esos son los retos. Primero, ese es el reto más grande. Entonces, si vas a lanzar un producto, el principal proceso es saber quién compra ese producto y saber qué es lo que busca en ese producto. Por eso te decía, esta empresa de ropa se enfocaba en las mujeres y en la mitad del proceso nos dimos cuenta de que hay hombres que compran eso y valoran otras cosas, completamente distinto a lo que valoran las mujeres. Entonces nos tocó incluir, ese es el primer proceso. No sabes nada sobre el proceso y tienes que irlo haciendo y es un proceso de prueba-error. 2, es saber exactamente qué es lo que valoran y cómo valoran. Y el reto más grande para mí es el de que tienes que saber de que puede haber un sesgo. ¿De acuerdo? El sesgo puede ser intelectual, el sesgo puede ser comportamental y eso es un proceso que tienes que asumirlo. Es decir, si hacemos la pregunta a todos qué ropa utilizan y qué compran, puedes esperar la mayoría de las veces que te mientan. Bueno, ¿cuáles considera que son los riesgos que enfrentan las organizaciones al no realizar una investigación de mercado? Como le decía en la primera parte, es estar ciego frente a una respuesta. Si es que estamos ciegos frente a esa respuesta, implica que ceguera implica un proceso que para los que estamos viendo sería rarísimo, ¿no? Entonces, el no tener información para tomar decisiones es el mayor riesgo. Bueno, René, ¿cómo está? Un gusto, mi nombre es Diego Lazzarini y yo quería preguntarle cuáles son las mejores herramientas para recolectar y también analizar datos en la investigación de mercado. Para analizar datos, la herramienta, a mi criterio, la mejor herramienta ahorita para empezar es Excel. Como tal, para levantar información puedes utilizar, yo utilizo Facebook, yo utilizo LinkedIn para levantar información como herramienta de recolección de información, pero todavía tienes las herramientas más viejas del mundo, que es ir a preguntarle a la gente. Hay unas herramientas que son geniales que se utilizan, que se llaman, son herramientas antropológicas que se estudian en el proceso de antropología. Entonces simplemente es ir a vivir, por ejemplo, en una comunidad para saber exactamente qué es lo que sucede, cuál es el día a día de ellos y demás. Todo eso se hace, esas técnicas se traen al marketing. Yo he hecho mucho, se hace investigación, por ejemplo, con el vivir el día a día con esa familia, con esa gente, y es divertido. ¿Para qué vamos a negarlo? Pero es costoso porque toma mucho tiempo y muchas de las veces al hacer procesos de experimentación, que es esto, de acompañarles, por ejemplo, al supermercado, a guiarles en una compra, a estar con ellos, a ver qué compraron, si compraron este café, por qué no escogieron el otro, qué yogur compraron, qué leche y demás, te hace vivir ese proceso justamente de cómo toman las decisiones la gente, para poder influir justamente en ese proceso, ¿no? Entonces hay muchas herramientas, o sea, ya depende primero de tu nivel de conocimiento, porque en vez del Excel hay una herramienta que se llama SPSS, que es una tabla dinámica preestablecida de Excel, en donde te saca ya criterios directos de mercadeo, te permite, por ejemplo, clusters, que es dividir a los mercados por las tomas de decisiones en base a las preguntas que hayas hecho, obviamente. Entonces todo esto es parte de un sinnúmero de otros pasos que tuviste que hacer antes. Por eso hay que planificarlo. Lo peor que puedes hacer en un proceso es no planificarlo y salir a preguntar quién sabe qué y quién sabe cómo. Por ejemplo, este proceso de la entrevista es una investigación de mercados. Yo utilizo muchísimo esto para solucionar problemas de empresas. Yo soy consultor aparte y hace años hicimos, por ejemplo, la mejora de tema de servicio al cliente. Había que ir a preguntarle a la gente y grabarle para saber verle la cara, las expresiones y miles de cosas que necesitas. Hay muchas herramientas, hay demasiadas herramientas. Manejo uno que te ayuda, por ejemplo, las entrevistas, si es que pueden verle, se llama NVivo. Es un software que te coge el video, te lo transcribe y te saca las palabras que más repiten las personas para poder sacar insights. Entonces,
Todos esos tienen costos, ¿no? Todo eso implica ampliarse en costos, y mientras más costoso eres, más complicado. Obviamente tienes mejor información, puedes tomar mejores decisiones, siempre y cuando se vayan a utilizar. Y también quería preguntarle qué cree a su criterio, qué es lo que más ha cambiado en la investigación de mercados en los últimos 10 años. La tecnología es lo que más ha cambiado. Las técnicas siguen siendo las mismas, ¿no? Entrevistar, pero la tecnología te permite tener esa montaña de datos, y después de eso bajarle a un dato certero es bastante complicado. Entonces, la tecnología ha evaluado todo eso. Imagínense la cantidad de datos que tiene una factura, por ejemplo. Tienes nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, fechas, productos, en sí el monto, IVAs y demás. Toda esa información tú puedes transformarle en información de cada qué tiempo compra un cliente cierto producto. En grandes locales como Supermaxi, el Aquí, los Fibecas y demás te hacen eso, ¿no? Pues cada 15 días, si tú tienes una enfermedad recurrente, ellos saben que cada 15 días estás comprando las pastillas. Entonces, si utilizaríamos esa información, la tecnología, que ya no necesitamos hacer investigación de mercados, ya está la investigación de mercados. Si dejas de comprar, ahí tienes que hacer investigación de mercado cualitativa. ¿Qué pasó? ¿A dónde te fuiste a comprar? La otra opción es que, claro, ya no estás comprando porque ya no necesitas, o ya está muerto el cliente, entonces hay que quitarle de la base de datos. Todos esos datos deberían ser parte de un proceso de investigación, y de hecho las grandes empresas hacen eso. No hacen investigaciones grandes, sino van sacando información del mercado todo el tiempo. Sabemos que el mercado es bastante fluctuante, ¿no? Tanto las tendencias cambian, el consumo de la gente cambia a medida que avanza el tiempo. Por este motivo sabemos que tenemos que hacer una evaluación del mercado cada cierto tiempo. Este tiempo, ¿de cuánto suele ser este periodo? A ver, depende del ciclo de negocio que tengas. No es lo mismo manejar un ciclo de negocio, por ejemplo, de un producto súper común como la leche, que eso puedes verle a diario. Y el principal cambio que normalmente las empresas empiezan a tener para preocuparse de qué es lo que está pasando es ventas. Están bajando las ventas, entonces, claro, bajan las ventas en el mercado de leches, de lácteos, es a diario. Se puede ver esas modificaciones, la gente deja de comprar o consume más por alguna razón. La otra, otro negocio que tiene un giro de negocio completamente distinto son los vehículos o los muebles. Ustedes acuérdense, ¿cuál fue la última vez que compraron carro en la casa? Si compras carro nuevo, las concesionarias tienen que estar viendo cada 5 años, 7 años. El promedio en el Ecuador era de 9, hasta hace poco. Y en muebles, por ejemplo, ¿cuál fue la última vez que compraron una sala en la casa? O sea, el periodo de entre compra y compra es mucho más extenso. En el Ecuador, el promedio del mercado de clase media, media alta y alta es entre 7 años más o menos de cambio de salas y demás. Entonces tienes que ver el tipo de negocio primero. ¿Cuándo hacerlo? Simplemente es cuando algo de tu mercado se ha movido. Perfecto. Bueno, con esto concluiríamos la entrevista. Muchísimas gracias por su participación. Esto va a ser de mucha utilidad para la clase, estoy seguro. Así que muchas gracias por la colaboración y encantado de haber realizado esta entrevista. Muchas gracias también. Un abrazo.